Bueno, pues en esta entrevista con Luis María Pardo, abogado y representante de la formación Justitia Europa, nos vamos a centrar en un tema que está sucediendo pues casi en las sombras, lejos del escrutinio público, y no es más ni nada menos que la Organización Mundial de la Salud, la conocida por la OMS, se encuentra en el epicentro de estos cambios trascendentales y polémicos para casi toda la población mundial, y esto incluye también a los españolitos. Estos cambios, impulsados por el nuevo tratado de pandemia, que se está cociendo sin luces ni taquígrafos, y las revisiones también del Reglamento Sanitario Internacional, pues van a ofrecer el poder absoluto a esta organización, y si esto se aprueba tal y como pinta, pues vamos encaminados claramente a una dictadura sanitaria global. Esta organización está evolucionando en estos días hacia una autoridad con poder de decisión y obligación legal. Este giro en la política de la salud sugiere que medidas que previamente podrían ser temporales, como confinamientos, el famoso y fallido hasta ahora pasaporte COVID, vacunación obligatoria, es decir, podrían convertirse en normativas de obligado cumplimiento, saltándose por encima incluso los tratados de Nuremberg. En este escenario, ¿dónde queda la autonomía y la soberanía de los estados y la de los ciudadanos? La próxima semana, la Organización Mundial de la Salud avanzará en este tratado sobre la pandemia en sesiones cerradas, digamos, en un movimiento que podría desplazar aún más el poder de los estados hacia esta entidad manejada claramente en su mayoría por capital privado y por los oscuros intereses de la gran industria farmacéutica, que ya financian en su mayoría a este chiringuito, podríamos decirlo incluso. Ante este panorama, la disidencia y la crítica podrían ser silenciadas, etiquetándolas sobre infodemia, como por ejemplo esta misma grabación, si se produjera después de junio, por ejemplo, del año que viene, con lo cual la urgencia está clara. Los estados, o al menos sus representantes, deben actuar ahora, pero lo malo es que al parecer la música que suena, la melodía que suena en la Unión Europea es más a favor de aprobar este tratado que de tirarlo abajo, al menos por ahora. Además, cualquier, digamos, cambio que aumente el poder y los fondos de la Organización Mundial de la Salud, pues va a ser un horror. Has descrito en apenas 2 minutos lo que está sucediendo y a dónde estamos yendo y la importancia que tiene el que la población sepa lo que dentro de la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, está sucediendo, que no es ni más ni menos que se van a aprobar dos instrumentos jurídicos. Uno ya existe, es el Reglamento Sanitario Internacional, y lo que se está haciendo es actualizándolo, y el otro es el Tratado de Pandemias, que es un nuevo instrumento jurídico y que se está discutiendo precisamente ahora mismo, en Ginebra, el aprobarlo a través de una serie de enmiendas. ¿Qué se esconde detrás de estos tratados? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de mayo del 2024? ¿Y qué está pasando en las negociaciones en la Organización Mundial de la Salud? Entonces, ¿qué están negociando a espaldas de los ciudadanos? Además, en un procedimiento en el cual en el Reglamento Sanitario Internacional la Unión Europea no forma parte, y en el Tratado de Pandemias se ha cogido un rol que no le pertenece, porque los tratados de la Unión y el Tratado de Funcionamiento establecen que la salud pública es competencia de los estados, no de la Unión. En cambio, está allí, según ellos, para hacer una función de coordinación, que es mentira, porque es una función de obligación. Es decir, yo te negocio las enmiendas y tú vas a firmar lo que yo te diga. Se está trasvasando todas las enmiendas que pudieran no aprobarse en el Tratado de Pandemias al Reglamento Sanitario Internacional. Y tú, Ángel, me dirás, ¿y esto por qué es? Muy sencillo. El Tratado de Pandemias, tal y como está configurado, necesita la aprobación, según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, por parte de los Estados miembros. Y hay estados que están elevando ciertos interrogantes sobre lo que se va a aprobar ahí, y que dan a entender que pudieran someter a referéndum el Tratado de Pandemias. Y la Organización Mundial de la Salud no se puede permitir que un estado
llámese Estonia, Rumanía, Holanda, votase que no. Porque si vota uno que no, ¿qué van a decir los demás? O que un parlamento soberano dijese que no. ¿Y entonces qué hace la Organización Mundial de la Salud? Esto es de chiste. Mueve las enmiendas del Tratado de Pandemias al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué vacía de contenido el tratado? Porque para el reglamento no hace falta esa mayoría. Para el reglamento basta la mayoría de la Asamblea General de Salud. Y ningún Estado lo deberá someter a referéndum. En una enmienda del Reglamento Sanitario Internacional ha desaparecido que no era vinculante. O sea, que es vinculante. Que es vinculante, que es obligatorio. Y esto es gravísimo. Gravísimo. Lo que hace el reglamento es pasar de recomendaciones a obligaciones. Y a partir de que un instrumento jurídico internacional deja de ser una recomendación y se convierte en una obligación, hay algo que no encaja en el puzzle. Y para eso la Unión Europea está obligando a los estados a firmar esas enmiendas, adoptándolas como que están de acuerdo. ¿Y qué sucede aquí, Ángel? Que los ciudadanos no podemos ir contra la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud está sustraída del Poder Judicial. Claro, el ciudadano se ve indefenso para poder decir, oiga, si yo pienso como jurista, como abogado o como lo que sea, que esa ley, que ese reglamento, que esa normativa, que ese tratado va contra mis derechos humanos, yo como ciudadano tengo derecho a instar que se me está vulnerando el derecho fundamental a la educación, a la integridad física, a la libertad. ¿Y dónde vas a ir? A ninguna parte. ¿Por qué? Porque han creado un sistema que son precisamente esas organizaciones que no son públicas y no son privadas. Y por tanto, el ciudadano no puede actuar a nivel judicial. Eso es sobre la base. Desde Justit Europa lo que vamos a hacer es articular toda una serie de recursos judiciales precisamente para que los tribunales se pronuncien y que digan, es que existe una inmunidad por parte de la Organización Mundial de la Salud y existen privilegios para que la ciudadanía se dé cuenta hacia dónde estamos yendo y que por lo menos los estados que sí que tienen la potestad, porque el Estado sí que lo tiene para detener, se den cuenta y que por lo menos algún Estado de la Unión sea capaz, ante la presión social y la presión ciudadana, de no firmar esos acuerdos y de no firmar el instrumento jurídico del Reglamento Sanitario Internacional, que va a ser la pérdida de las libertades de los europeos. Es vinculante a la obligación, por ejemplo, de vacunaciones. ¿Dónde queda el código de Nuremberg? 12 eurodiputados recibieron una contestación de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, donde me expulsaron hace 6 días por estar en la calle grabando. Y en esa carta la EMA reconoce que los tratamientos experimentales del COVID-19 jamás fueron autorizados para la protección colectiva. ¿Y qué se nos repitió mañana, tarde y noche a nosotros? Justo lo contrario. Primero empezaron con los abuelos y con las personas mayores. Luego bajaron a los jóvenes. ¿Os acordáis? Las discotecas y que eran unos nidos, eso va. Y luego fueron a por los niños, porque realmente por donde van ellos es a eso, ¿no? Y todavía hoy estamos escuchando que protégete tú para proteger a tu abuelo. No, mire, eso es una patraña. Es una patraña, pero no lo digo yo ni lo dice Ángel, lo dice la Agencia Europea del Medicamento. En cambio, impulsaron a través de campañas publicitarias institucionales en los medios de comunicación lo contrario. Es decir, mintieron. Mintieron, además, mintieron en el nombre de la ciencia. Nunca dijimos que era la protección colectiva. O sea, que ese medicamento no servía para detener la transmisión. Anda. Y entonces el certificado COVID, ¿por qué nació? El certificado COVID nació bajo unas premisas que se han demostrado que son absolutamente falsas. Pues esto es lo que va a pasar cuando un director general de la Organización Mundial de la Salud tenga la facultad de declarar una pandemia y decirle, usted no está vacunado, usted no viaja. ¿Por qué? Porque lo dice la ciencia. Y la ciencia soy yo. Esto es muy grave. Es una pérdida en las libertades públicas de los ciudadanos europeos pavorosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Mira, nosotros presentamos el domingo 17 de diciembre a las 12 de la mañana en Sevilla la estrategia y la cuenta atrás hacia el Parlamento Europeo, con diferentes sectores relacionados con la Agenda 2030 y cómo le está perjudicando la implementación de esa Agenda 2030 a pues el sector primario, al sector educativo, al sector de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, a partir de enero, haremos un tour por España, por muchas ciudades de España, explicando a los ciudadanos uno a uno en sus profesiones de qué manera está afectando todo lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar. Bueno, pues lo que hay que explicar al ciudadano es lo que va a pasar a partir de mayo del 2024 y a partir de junio del 2024 si no conseguimos que en el Parlamento Europeo haya una mayoría absoluta de ciudadanos que estén en contra de lo que está pasando y volver al status quo anterior al 2015. Fuera la frustración. ¿Dónde están las reglas del juego? En los parlamentos. ¿Dónde se cambian entonces las reglas del juego? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hace Pedro Sánchez? Cambia las reglas del juego. Nos estamos jugando muchísimo. Seguramente nos estamos jugando hasta nuestra propia vida en esto, porque como siga este camino de pérdida de libertades y de destrucción de los derechos humanos de los ciudadanos, dentro seguramente de 1 año y medio, de 2 años, no quedará nada, nada, ni del Código de Nuremberg, ni del Estatuto de Roma, ni del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni de nada, de nada, de nada, porque habremos vendido, como pasó con el COVID, hasta nuestra alma. Y yo creo que ahora es el momento. Hay una masa social en Europa muy importante que está en contra de todo lo que está sucediendo y de los partidos políticos que se encuentran en el poder. Y sobre todo, pedimos a la gente que hemos lanzado la campaña de Asóciate para colaborar con nosotros, ya sea con una pequeña aportación económica o haciéndote socio de la asociación para poder seguir realizando estos eventos, para poder seguir denunciando y para poder llegar al Parlamento Europeo y que no perdamos más libertad de las que hemos perdido y volver a ese status quo anterior que teníamos antes de la imposición de la Agenda 2030.